charlas que Hola, buenas tardes amigos de 4S Real Estate, bienvenidos a esta nueva plática de cómo vamos Riviera Maya, de nuestras charlas de The Talks de 4S Real Estate. Como ustedes saben, cada año les presentamos un panorama de la evolución del mercado inmobiliario en la zona de Riviera Maya y bueno, después del año tan complicado que vivimos en 2020, les vamos a hacer un análisis muy interesante de lo que ha pasado a nivel de los principales giros inmobiliarios en esta zona tan importante y tan representativa para nuestro mercado inmobiliario en México. Primero, iniciamos un poco con la parte del panorama regional. ¿Qué está pasando en nuestra zona? ¿Cuál es la dinámica? Como lo hemos venido platicando en algunas otras ocasiones, dentro del plan de desarrollo a nivel del gobierno federal en México, existen distintos polos de desarrollo que de alguna manera están detonando ciertos esquemas también a nivel inmobiliario. Como lo sabemos y lo tenemos muy claro, uno de los polos más importantes es este polo sureste a nivel de la parte de Riviera Maya y Mérida, en donde incluso ya se ve un movimiento importante de algunas de las obras de infraestructuras que el gobierno federal ha estado impulsando. El tema del Tren Maya específicamente, en donde ya en la carretera que va desde Mérida hacia la parte de Cancún ya empieza, o sea, ya ha habido un movimiento de obra importante de este principal proyecto de inversión del gobierno federal. Sin duda, es una obra de infraestructura muy importante que detonará y seguirá haciendo que este polo de desarrollo se siga creciendo y se siga robusteciendo. ¿Qué está pasando a nivel de la población y niveles socioeconómicos en estas zonas? En Cancún específicamente vemos cómo esta zona metropolitana ha presentado un crecimiento del 37% respecto a lo que pasó en el periodo de 2010 a 2020. Vemos aquí desde el 2010 cómo ha venido evolucionando la parte del crecimiento poblacional en la zona y que obviamente seguirá con un crecimiento al 2030. La estimación que hacemos en 4S es que vamos a seguir creciendo a una tasa del 9%. Una tasa un poquito más desacelerada, pero más allá de eso, una tasa de crecimiento muy importante a nivel poblacional en la zona. En cuanto a la parte de Playa del Carmen, el municipio de Solidaridad, también hubo un crecimiento muy importante del periodo de 2010 al 2020 de un 52% y de igual forma habrá y seguirá continuando el crecimiento en el 2030 a una tasa del 11%. En Tulum específicamente, el crecimiento en este periodo de entre el 2010 y el 2020 fue de un 39% y la tasa que estimamos que va a seguir creciendo al 2030 va a ser una tasa del 16%. Ahora, un pequeño panorama, un breve resumen de lo que está pasando en la vivienda a nivel nacional, también para que tengamos este panorama. La parte histórica, específicamente enfocados en la parte de vivienda vertical en todos los segmentos, que ha venido evolucionando en los últimos años, en donde con el tema de la pandemia, como lo vimos, hubo un decremento importante en la parte de la dinámica de las ventas de un 15% a nivel nacional en el producto vertical y de alguna manera hizo que se reconfigurara el tema de la demanda por el efecto de esta pandemia del COVID-19, ¿no? En donde hay un gap mucho más pronunciado en ese producto que está por debajo de los 2 millones de pesos. Analicemos un poquito esta parte de los niveles socioeconómicos, este análisis que le llamamos en 4S la sociedad en rombo, en donde cómo ha venido evolucionando la pirámide de niveles socioeconómicos desde el 2000 hasta el 2020 y cómo se comporta también la oferta, en donde, como ya también lo hemos venido comentando, de alguna manera los niveles socioeconómicos están desproporcionados y se genera esta pirámide invertida en el inventario de oferta, en donde todos los proyectos se están concentrando en niveles o en productos que van enfocados a niveles socioeconómicos AB, en donde vemos el 65% del inventario de un producto residencial plus, premium y premium plus, un producto de 2.8 millones de pesos hacia arriba, y en donde en el segmento residencial, ese producto de 1.2 a 2.8 millones, vemos que hay un gap muy importante, solamente con el 28% del inventario enfocado a un 37% del mercado, y en donde vemos áreas de oportunidad importantísimas es en la parte del producto medio.
medio. Ese producto de 500,000 pesos al 1,200,000, en donde hay un 42% de la población que es de ese nivel socioeconómico C, que lo denominamos en México, y que solamente tenemos 7% del inventario de la oferta disponible para este nivel socioeconómico. ¿Cómo ha venido evolucionando la dinámica de las ventas a nivel nacional en los distintos trimestres de los últimos años, en donde vemos que el 73% de los prospectos del segmento residencial, de nuevo, ese producto de 1.2 a 2.8 millones, y el residencial plus, aquí en un gap de 2.8 a 4.5 millones de pesos, no está planeando postergar la compra de su departamento más allá de un periodo de 6 a 8 meses, ¿no? Este mercado sí está buscando o tiene como prioridad el cómo sí adquirir su vivienda, más sin embargo, de alguna forma hay que entender y generar esas estrategias interesantes para atraer ese mercado que no está planeando postergar la compra de su vivienda, específicamente hablando a nivel vertical en esta gráfica. Ante esta nueva normalidad, obviamente, los posibles compradores sí están buscando reducir sus presupuestos entre un 20 y un 25%. Más sin embargo, la dinámica de ventas se comportó de una manera muy distinta en cada uno de los segmentos. Como lo vemos aquí, el segmento medio, la comparativa del 2019 contra el 2020, redució un 4.6% las ventas. El segmento residencial, 1.5%, fue muy resiliente este segmento. El segmento residencial plus sí tuvo una caída un poquito más profunda, 19% disminución de ventas entre el 2019 contra 2020. Y en el segmento premium plus y premium, que es ese producto de alta gama, sí también tuvimos la caída más importante, alrededor de un 35% en la disminución de las ventas. Ahora, ya específicamente en los productos de la Riviera Maya, vamos enfocándonos en cada uno de los giros y vamos a ir tratando de desmenuzar la información para ustedes. La parte de la vivienda vertical, primero presentarles esta dinámica a nivel de Riviera Maya, de cómo está el inventario en base a los rangos de precios. Ahí en la parte de esta gráfica vamos mapeando por colores en cada uno de los segmentos, en donde vemos que el segmento medio realmente, y como lo habíamos visto en las gráficas anteriores, tiene poco inventario de producto en la zona, hablando prácticamente de un 8%. Brincamos un poco al segmento residencial, en donde ya encontramos un poquito más de inventario, más sin embargo hay un gap importante, un área de oportunidad importante, hablando de un poquito más del 18% del inventario, y en donde la concentración más importante a nivel general en México, y Riviera Maya no es la excepción, se concentra en ese producto residencial plus de 2.8 a 6 millones de pesos, con un poco más del 42% del inventario. De ahí el producto premium y el premium plus, que va desde los 6 millones de pesos, ya se concentra también una cantidad de inventario importante en la zona. Somos una de las zonas con más inventario en este tipo de segmentos, que de alguna manera también trae un enfoque distinto para este producto de segunda vivienda en una gran proporción para la zona. ¿Qué ha pasado en las ventas del 2021 contra el 2020 en cada uno de los segmentos? Aquí les ponemos una comparativa de ese análisis al segundo trimestre del año, primer semestre del año, en donde, por ejemplo, aquí la comparativa nos dice que en el segmento medio, ese producto de 500 a 1.200.000, hubo un decrecimiento en las ventas de estos dos periodos de un 27%, en donde vemos que ahí la concentración y los líderes del mercado, pues son pocos proyectos que realmente destacan y generan una inercia comercial importante por sus características como productos. La parte del producto residencial sí tuvo un incremento muy importante respecto al segundo trimestre del 2020 contra el 2021, en donde incrementaron las ventas un 121%. Aquí es donde ya se empiezan a ver los signos de recuperación de manera muy importante en la zona de Riviera Maya, y bueno, este segmento es uno de los que ha crecido de manera más interesante. El producto también del segmento residencial plus, 2.8 a 6 millones, también tuvo un incremento bastante interesante de un 161% respecto a la métrica de 2020 contra el 2021, en donde de nuevo vemos que pocos proyectos realmente son los que generan esas ventas muy diferenciadas, y tenemos una buena cantidad de producto que trae un bajo nivel, incluso muy bajo nivel de ventas, más sin embargo traemos alrededor del 50-55% de los proyectos que generaron una dinámica de venta muy estable o incluso una dinámica bastante atractiva. Este es uno de los segmentos que también tuvo un repunte muy importante. Obviamente su recuperación en base a lo que pasó en la pandemia fue interesante, un 40% también para este producto de gama alta, el segmento premium, de 6 millones a 18 millones de pesos. Tuvo un incremento también muy interesante del segundo trimestre del año pasado contra el segundo trimestre de este año.
Y finalmente el Premium Plus, que la verdad es que este producto, sin tener una cantidad de proyectos muy importantes, también tuvo una recuperación interesantísima del 620% respecto a las ventas que se tuvieron el año pasado contra el cierre de este segundo trimestre de este año, con proyectos muy interesantes y proyectos de verdad de calidad mundial que tenemos en la zona de Riviera Maya. Un poquito el análisis de esta dinámica también en la zona, en donde vemos esta tabla en el lado izquierdo de su pantalla muy interesante, que nos da una dinámica de cómo va la recuperación. Realmente vemos cómo en los últimos años del 2017, desde el 2017, hemos venido midiendo cuál es el cierre o cuál es el corte de las unidades vendidas al corte del segundo trimestre del año. Y como vemos aquí en el 2021, rebasamos ya por mucho las métricas de los últimos años que ha habido una recuperación muy importante, una recuperación acelerada que sin duda a números absolutos nos da la tranquilidad de que puede ser uno de los mejores años en venta incluso para esta zona de Riviera Maya en cuanto al producto de vivienda vertical. Vemos aquí un poquito ya en el lado derecho la dinámica por cada una de las zonas en cuanto a cada uno de los productos, cuáles son los que se están moviendo y el número de ventas totales al corte de ese segundo trimestre, en donde vemos que Cancún viene con una recuperación un poquito más lenta, pero de manera importante. Playa del Carmen también está siendo resiliente y está recuperándose de manera muy interesante. Y Tulum, de alguna manera, este destino tan sexy que escuchamos demasiado, la verdad es que también ha tenido una recuperación de manera muy representativa con una cantidad de ventas al segundo trimestre muy importante. ¿Cómo se comportan ahora específicamente cada una de estas zonas en esta pirámide y en este análisis de pirámide de niveles socioeconómicos? Vemos en esta gráfica la parte de Cancún, que ha pasado en los últimos años, en donde se comporta muy similar a lo que está pasando en México a nivel nacional, donde en el segmento de nivel socioeconómico AB, en donde tenemos un 18% de la población, concentramos el 76% del inventario de ese producto residencial Plus, Premium y Premium Plus. En el segmento C, solamente contamos con un 17% de inventario para 38% de la población y de nuevo, aquí la gran área de oportunidad que vemos es ese segmento medio, en donde el 44% de la población que tenemos en la zona de Cancún solamente cuenta con 7% de producto de inventario para ese segmento. Ahí aquí vemos un área de oportunidad muy importante. ¿Qué está pasando en Playa del Carmen? Algo muy similar, cambia un poquito la pirámide de niveles socioeconómicos, pero de alguna forma se mantiene esa tendencia en donde la principal cantidad de inventario lo encontramos en esos productos de Residencial Plus hasta la parte de Premium Plus, con un 73% del inventario. Residencial también se queda con un gap importante y la parte de medio sin duda sigue siendo el área de oportunidad más interesante para el segmento. Y finalmente en Tulum, de alguna manera no cambia mucho el espectro, la tendencia es muy similar. Para 17% del segmento AB, pues hay un 77% del inventario y se comporta muy similar en los segmentos residenciales y medio. Vemos un poquito de este análisis muy interesante que es Big Data, que hacemos en 4S Real Estate, que es un análisis de macrodatos a nivel digital para entender dónde está la concentración de ese producto que está en reventa en los distintos portales digitales a nivel de la Riviera Maya. Aquí les hacemos un análisis de todas las zonas, desde Isla Mujeres, Benito Juárez, la parte de Puerto Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, como las zonas más representativas, en donde vemos aquí en la gráfica del lado derecho que la concentración o la mayor cantidad de producto en reventa o de segunda mano, si queremos verlo de esa forma, está en un ticket que va desde los 2.5 millones hasta los 7 millones de pesos. Ahí está la mayor concentración, que de nuevo lo vimos en las gráficas anteriores, es ese producto que va bajo el enfoque del segmento Residencial Plus. Para la parte de la vivienda en renta, también hacemos este análisis en donde vemos que la mayor concentración de las propiedades que están anunciadas para rentas en los distintos portales digitales está entre un ticket de los 13,000 hasta los 15,000 pesos de renta mensuales a nivel general. Vemos un poquito esta dinámica a través de la renta también para entender del junio del año pasado a junio de este año qué ha pasado, cómo han aumentado los anuncios publicados en Benito Juárez. Solidaridad tuvo un incremento muy importante y ya la parte de Puerto Morelos y Tulum incluso tuvieron un decremento en el número de anuncios publicados. Y en el precio de renta, también interesante medir que en Benito Juárez, en Isla Mujeres y en Cozumel hubo un decrecimiento del precio de la renta. Y ya en las ciudades de Solidaridad, de Playa del Carmen, Puerto Morelos y de Tulum, sí ha habido una recuperación y un incremento de los precios de renta a nivel de la vivienda vertical en estas zonas. Un análisis interesante que agregamos a este nuevo reporte de cómo vamos Riviera Maya del 2021,
cómo están las tarifas y las ocupaciones de la vivienda del esquema Airbnb en la zona de Tulum específicamente. Hicimos este ejercicio en donde vemos obviamente la caída que tuvimos en los meses intermedios del año 2020, pero en esta gráfica podemos ver la recuperación que tenemos y el porcentaje de ocupación y los precios promedio de renta por día que estamos viendo a nivel de la zona de Tulum, en donde vemos que ha tenido una recuperación muy, muy interesante, regresando a los niveles de ocupación que teníamos pre-pandemia. Y hacemos también este mapeo para que vean un poquito cómo se comportan las características del Airbnb, cuáles son el número de propiedades anunciadas de manera trimestral, cómo vino evolucionando en los últimos años, la caída que tuvimos el segundo trimestre del 2020 y que vemos que la recuperación y el número de propiedades que se están anunciando para este segundo trimestre del 2021 pues está siendo muy representativa. Vemos este análisis del tamaño de las propiedades en donde la concentración principal de los tipos de producto que se están anunciando vía Airbnb está en ese producto de una recámara y 2 recámaras principalmente. Un poquito el análisis en este sentido, ¿no? Pasamos ahora a la parte de vivienda horizontal, la parte de las casas en la zona de Riviera Maya. Hacemos aquí un análisis interesante de cómo está el inventario del producto también para esta zona. Específicamente empezamos con Playa del Carmen, en donde vemos que el principal nicho de mercado está enfocado en ese mercado local, le llamamos, ese producto que la gente quiere vivir, que va desde los 500,000 hasta los 2.5 millones con el 89% del inventario del producto terminado de vivienda horizontal. Después pasamos este segmento de 2.4, 2.5 millones hasta los 4.5 millones de ese mercado que tiene una mezcla de la parte local y ese mercado turístico de segunda vivienda también. Y finalmente ya ese producto de más de 4.5 millones, que ya es un mercado mucho más preponderante a nivel turístico, que tiene muy poco inventario en la zona a nivel de producto vertical. En Tulum específicamente, ¿qué está pasando? Aquí tenemos números un poquito a la inversa, si queremos verlo así. El mercado local no está generando un producto inmobiliario a nivel de horizontal para el mercado local, tiene poco inventario. Hay una cantidad interesante de inventario que va enfocado a un mercado local, pero preponderante también a un mercado turístico de más de 2.5 millones hasta los 4.5 millones, que representa alrededor de un 47% del inventario. Y ahí es donde vemos que el producto horizontal en la zona de Tulum sí tiene una preferencia o se va hacia un producto mucho más enfocado a ese mercado de second home, ese mercado de inversión, ese mercado mucho más turístico, con prácticamente el 50% del inventario de las propiedades desde los 4.5 hasta producto de 10, 12, 15 millones de pesos. De igual forma hacemos este análisis de la sociedad del rombo, como la vemos en el mercado también del producto de vivienda horizontal. Hacemos aquí la comparativa, donde veamos ahí la pirámide invertida en la parte media de esta gráfica de la vivienda horizontal y que vemos que en la vivienda, vertical, y que vemos que en la parte de la vivienda horizontal se vuelve más un rombo. Está un poco más equilibrada, en donde sí hay un inventario mucho más alineado a los mercados o a los segmentos o niveles socioeconómicos AB. Hay una buena proporción de producto para ese segmento residencial, que es donde necesitamos producto, y sin embargo sí sigue habiendo un gap importantísimo de oportunidad para el producto del segmento medio, en donde tenemos una mayor cantidad de inventario, pero sigue habiendo gaps muy importantes. Esto específicamente hablando de Playa del Carmen. ¿Qué está pasando con Tulum? De igual manera se repite este análisis de la pirámide invertida para la vivienda vertical y horizontal, en donde, como veíamos en la gráfica anterior de inventarios, la concentración se nos sigue yendo hacia ese producto residencial plus, premium y premium plus, dejando gaps importantísimos en el producto residencial y producto medio a nivel de la zona de Tulum para el producto de vivienda horizontal en venta. A nivel del análisis Big Data que venimos comentando, ¿qué está pasando? De alguna forma, en el mapeo de las principales zonas y las principales ciudades y municipios de Riviera Maya, la concentración de este producto de reventa o de segunda mano de vivienda horizontal está enfocándose en ese producto desde los 2.5 millones hasta los 4.5 millones de manera más representativa. Encontramos en la parte más alta de la tabla también muchas propiedades por encima de los 9 millones de pesos que se están promocionando a nivel digital. Ahora, pasamos un poquito al análisis de los lotes residenciales. ¿Qué está pasando con este producto también en nuestra zona de Riviera Maya? En este caso, los lotes residenciales, hacemos este análisis de Big Data, vemos una cantidad importante también de anuncios promocionados a nivel de lotes residenciales, y en donde aquí sí el ticket es un ticket mucho más enfocado a producto por debajo del millón de pesos, con un tope de 5 millones de pesos en su mayor proporción en cuanto a los lotes residenciales.
¿Qué ha pasado? En cuanto a los anuncios publicados, Benito Juárez tuvo una cantidad, una reducción importante en el número de anuncios publicados en el comparativo de junio de 2020 contra junio de 2021. Isla Mujeres, Solidaridad de igual forma. Más sin embargo, Puerto Morelos, Cozumel y Tulum tuvieron un incremento muy importante, sobre todo Tulum, en la parte de anuncios publicados a nivel digital para la reventa de productos de lotes residenciales. ¿Qué pasó con el precio de venta en este comparativo de junio 20 contra junio 2021? Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum tuvieron un incremento importante en el precio de venta y Cozumel tuvo una reducción representativa también en este sentido. ¿Cómo está el inventario de los lotes? En este caso, específicamente en Cancún, vemos que el mayor rango o la mayor cantidad de inventario está en ese producto residencial plus, si queremos verlo de alguna manera bajo esta clasificación para el tema de los lotes, en donde vemos que el producto está en un ticket de entre 5 hasta 6,500, 7,000 pesos por metro cuadrado para el tema de los lotes, en donde tenemos la mayor cantidad de inventario disponible y tenemos algo de inventario también por encima de los 7,000 hasta casi los 10,000 pesos metro cuadrado, que le llamamos ya un segmento premium para la parte de lotes, en donde de nueva cuenta vemos un área de oportunidad muy interesante en Cancún para ese producto de lotes más enfocado al segmento medio residencial. Sabemos que vienen algunos proyectos interesantes que de alguna manera pueden atacar estos segmentos a corto y mediano plazo. ¿Qué está pasando en Playa del Carmen? Sí encontramos algo de unidades, aunque muy pocas en ese segmento medio residencial de lotes, de alrededor de 3,500 a 4,000 pesos por metro cuadrado. Residencial Plus encontramos también una cantidad importante de inventario, de 5 a 7,000 pesos y algo también en el segmento Premium de más de 7,000 pesos por metro cuadrado en la parte de lotes. Y finalmente en Tulum vemos un poquito más balanceada la parte del inventario, en donde sí encontramos un producto campestre, si queremos llamarle así, que incluso puede estar por abajo de los 1,500 pesos por metro hasta los 4,000. Ese producto residencial plus de 4,000 a 7,000 también tiene una cantidad de inventario importante y en donde más encontramos productos en ese producto premium de 7,000 hasta tickets por encima de los 13,000 pesos por metro cuadrado en el tema de los lotes. Pasamos a la parte de oficinas, para hacer un poquito de análisis de qué ha pasado, algunas tendencias. Tenemos aquí datos muy interesantes. Vemos qué ha pasado a nivel nacional, la tendencia a nivel nacional del porcentaje promedio de ocupación, en donde de manera general se registraron disminuciones en la ocupación de los proyectos de oficinas que van desde un 38 hasta un 45% del periodo de abril a diciembre del 2020, ¿no? Siendo los espacios de cowork los espacios más afectados en este nivel de ocupación, ¿no? Vemos en la tabla de la parte baja en donde el porcentaje de descuento del precio que ofrecen los proyectos de oficinas llegó a disminuirse hasta en un 27%. Más sin embargo, vemos ya signos de recuperación en algunos de los segmentos importantes. La parte corporativa, las oficinas boutique, la parte para oficinas pymes, empieza a tener un poquito de recuperación, aunque va más lenta. La parte de cowork de igual forma está teniendo algunos signos de recuperación y de sobrevivencia en la parte de oficinas en México, ¿no? ¿Qué está pasando en la parte de Riviera Maya? Específicamente en el tema de oficinas, vemos este análisis en donde medimos a través de este análisis de Big Data qué está pasando con las oficinas en renta, en donde los precios en la comparativa de junio a junio de 2020 a 2021, vemos un incremento importante en el precio de la renta, que pasa de 350 pesos alrededor de 430 pesos, y en la parte de la venta o reventa, en este caso, de un ticket de 47,000 pesos por metro cuadrado, ya pasamos a un tema de 48,000 pesos, ¿no? Aumentó el número de anuncios en ambos sentidos, hay una mayor oferta de oficinas en esta zona porque ya se está empezando a ver una recuperación. La gente y el mercado de oficinas está empezando a regresar paulatinamente a estos espacios de trabajo y de alguna manera está reactivando un poquito este giro inmobiliario también en la zona. La parte de oficinas informales también, esta parte de reventa, vemos cómo los anuncios publicados, como mencionábamos, específicamente en las dos zonas en donde tenemos mucha mayor movilidad de oficinas, que es la parte de Cancún y Solidaridad, tuvieron un aumento importante en este periodo de junio contra junio del 2021 en el número de propiedades, y en la parte de renta, específicamente también hubo un incremento en esas tres principales ciudades, específicamente Benito Juárez, la parte de Playa del Carmen, Puerto Morelos, y hubo una disminución de anuncios publicados en la parte de renta en Tulum.
¿Qué estamos viendo en 4S como la tendencia de la reconversión de estos espacios de oficinas? Vemos algunos nuevos modelos y algunas nuevas tendencias del espacio de oficina, en donde vemos que ya no necesariamente esos espacios abiertos de coworks van a ser el futuro o van a regresar a esa parte tradicional como la veíamos, y vemos esquemas aquí interesantes como esta parte de la librería, que son esos espacios un poquito menos, más cuidados en cuanto al ruido y en cuanto a esa amplitud de espacios para generar espacios distintos, espacios diferenciados de convivencia a nivel de oficinas, estos esquemas de plazas que son más para tema de interacción a nivel mucho más informal, cocinas, algunos espacios de barras que también pueden ser elementos interesantes para la reconversión de oficinas, y estos esquemas como tipo avenida, como lo vemos ahí, con nodos y asientos mucho más lineales que simulan un poquito la parte de una experiencia de un bar, que de alguna manera pueden ser esquemas que pueden funcionar de una buena manera para reconvertir los espacios de oficinas en el mercado nacional y específicamente en la parte de Riviera Maya, sin duda. Finalmente, la parte comercial que está pasando en el esquema comercial en la zona de Riviera Maya. Vemos aquí también un tema bastante interesante de qué está pasando en la parte comercial, en donde vemos cuál es la situación actual de los formatos comerciales a nivel nacional, ¿no? En donde los strip malls y los community centers son los espacios o los tipos de plazas comerciales que tuvieron una mayor disminución en el porcentaje de ocupación en este periodo de abril a diciembre del 2020, pero ya a partir de enero del 2021 vemos una recuperación mucho más rápida que otros tipos de plazas comerciales como lo son los fashion malls o los lifestyle centers, donde vemos aquí un poquito la disminución que se vio, el cambio de los precios que tuvo una disminución de entre un 25 hasta casi un 30%, y en donde los espacios de ocupación realmente tuvieron una afectación importante, pero se están recuperando de una manera muy interesante desde enero de este año, y lo seguirán haciendo en los siguientes meses de este año. ¿Cuáles son esas nuevas tendencias para la parte comercial? Vemos obviamente que los centros comerciales van a tener tendencias muy específicas en México, en donde la tendencia más importante va a ser ese centro comercial de usos mixtos o comunidades planeadas. Ese va a ser un centro focal que nos va a generar esa nueva tendencia. Ciertos centros comerciales adaptados a la convivencia con el e-commerce, como lo vivimos el año pasado. El detonante del e-commerce, que fue el COVID, generó nuevas tendencias, nuevos espacios, y de alguna manera los centros comerciales se tienen que reconvertir y adaptar para poder convivir con estos esquemas de e-commerce. La tercera tendencia más importante van a ser estos centros comerciales con anclajes que generen esa comunidad, que sean ese punto destino, generar anclajes profundos que nos generen esa interacción del mercado, ya no necesariamente por el tema del consumo, sino precisamente en lo que comentamos, ese tema de interacción y ese tema de comunidad que está buscando el mercado, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que de alguna manera, o los giros a nivel general que se van a recuperar de forma más rápida, ya que se estabilice la parte económica, del cual ya estamos viendo algunas señales interesantes? La parte gastronómica va a ser el más importante, o los enfoques que tenemos que pensar para nuestros nuevos centros comerciales. Temas de fitness y bienestar personal también son esquemas que durante la pandemia evolucionaron de manera importante y van a seguir teniendo una preponderancia también en los espacios comerciales en estos últimos tiempos. La parte de entretenimiento es muy importante, esa parte de tecnología o esa parte de e-commerce también es muy representativa, y de alguna manera algunos esquemas como el fast fashion y la parte cultural también van a generar una preponderancia importante en los esquemas generales a nivel nacional de los nuevos centros comerciales en México, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo han cambiado algunos de los centros comerciales? ¿Qué son las características que requieren los proyectos comerciales para blindarse ante esta nueva situación de mercado? Vemos aquí un par de esquemas en esta filmina en donde vemos qué estaba pasando en el lado izquierdo, cuál es el pasado, qué está pasando ahora, en donde vemos algunos anclajes, vemos de alguna manera las estructuras de uso mixto con servicios y algunos espacios de áreas verdes menores, y qué es lo que estamos viendo que va a pasar, hacia dónde vamos, cuál es el futuro. Lo que tenemos que buscar es que generemos esos espacios comerciales enfocados a nichos también, en donde las experiencias sean lo que rijan ese tipo de centros comerciales. Obviamente la parte general, esa mezcla comercial, esos usos mixtos, esos diferentes usos, oficinas, comercio, vivienda, hotelería, la parte gastronómica tiene que ser importantísima, la parte de entretenimiento, movilidad alternativa, diferentes esquemas que generen toda una convivencia y una estructura que va enfocada a experiencias. Queremos generar esos puntos destinos de nuevo a través de distintos elementos, y ya no solamente de la oferta comercial que puedan ofrecer este tipo de espacios en la zona, ¿no?
¿Qué está pasando en el tema específicamente comercial a nivel de la zona de Riviera Maya a través de este análisis de Big Data? Vemos un poco también qué pasó en esa comparativa, en donde la parte de renta tuvo una disminución importante en su precio por metro cuadrado de la comparativa que traíamos de junio del año pasado a junio de este año. De 500 pesos por metro cuadrado, redujimos a alrededor de 350 pesos por metro cuadrado el tema de la renta, y en la parte de reventa se mantuvo un poquito el precio, más sin embargo el número de las publicaciones o la oferta disponible de espacios comerciales en venta o reventa aumentó de manera representativa también en la zona. ¿Cuáles son los anuncios publicados? Como lo veíamos, en Benito Juárez, en Solidaridad y Tulum principalmente, hubo un incremento importante del número de anuncios publicados en la parte de reventa para la parte de Riviera Maya. Y en cuanto a la parte de la renta, de igual forma, Cancún, Benito Juárez, la parte de Solidaridad y la parte de Cozumel tuvieron un incremento en el número de propiedades anunciadas a nivel digital, y Tulum específicamente tuvo una reducción interesante del número de anuncios en la parte de espacios comerciales específicamente enfocados a la parte de la renta. Algunos cambios en el consumo por giros y canal de compra a nivel online. ¿Qué pasó? Cómo aumentó obviamente ese canal de manera muy importante en la parte del confinamiento, cómo estaba en la parte de la pandemia y cómo actualmente estamos, en donde giros como el pago de servicios, la parte de servicios bancarios específicamente, temas de electrónica, tecnología, son algunos de los subgiros de alguna manera que tuvieron un crecimiento más importante a nivel de los esquemas online, a nivel comercial, a nivel de los espacios formales comerciales, si queremos llamarle así. ¿Qué pasó? ¿Cuánto hubo de disminución y cómo estamos de alguna manera actualmente generando esta nueva dinámica por cada uno de los giros, en donde vemos que, como veíamos en las gráficas anteriores, viene una recuperación interesante de los esquemas comerciales, de los esquemas de las plazas comerciales por giros y subgiros a nivel también de la Riviera Maya. Y bueno, pues prácticamente de mi parte es todo. Espero esta información haya sido de mucho valor para ustedes. Esta presentación va a estar disponible en nuestro sitio web de 4S. Les dejo aquí mis datos, mi correo electrónico. Ahí en el código QR pueden encontrar todos mis datos de contacto para cualquier duda, consulta que puedan tener de qué está pasando en la zona de Riviera Maya, de cómo vamos en Riviera Maya. Con mucho gusto pueden contactarnos y podemos platicar sobre los aspectos a nivel inmobiliario de los distintos giros de negocio para ustedes. Les agradezco mucho por su tiempo y les agradezco por este espacio a todos nuestros amigos que nos siguen en estas pláticas de The Talks. Muchas gracias. Buenas tardes.